Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Un artículo de Wikipedia sobre computadora nos ha dado la idea de adentrarnos en este fascinante mundo. Las computadoras. Vamos a intentar comprender mejor cómo funcionan y por qué son tan importantes en nuestras vidas. Desde el ábaco hasta el teléfono móvil, la historia de la computación está llena de ingenio. ¿Es verdad? Vamos a trazar esta evolución desde sus inicios y luego vamos a desglosar los componentes clave que hacen que una computadora funcione. La sección de cronología del artículo me ha parecido fascinante. Hay hitos que me han sorprendido. Por ejemplo, ¿sabías que el telar de Jacquard, que data de 1801, ya utilizaba tarjetas perforadas para crear patrones? El telar de Jacquard. Un precursor de la programación informática. Exactamente. Un ejemplo perfecto de cómo la creatividad humana y la necesidad impulsan la innovación. Increíble. Esas tarjetas perforadas, aunque rudimentarias, codificaban información que la máquina interpretaba, Yep. sentando las bases para lenguajes de programación más complejos. Y hablando de pioneros, no podemos olvidar a Ada Lovelace. En 1841 ya estaba escribiendo algoritmos, Ada Lovelace, una visionaria. lo que la convierte en la primera programadora de la historia. Su trabajo con la máquina analítica de Charles Babbage, aunque nunca se completó, demostró el potencial de las máquinas para ir más allá de los simples cálculos y adentrarse en la manipulación simbólica. Y fíjate, hay un dato curioso que me ha llamado la atención. El término programador tiene sus raíces en un contexto social, Sí, ¿verdad? cierto. Cuéntanos. En las primeras etapas de la computación, las mujeres a menudo eran contratadas como computadoras humanas, ¿Ya? porque se les pagaba menos que a los hombres, Claro. para realizar cálculos complejos. Con el tiempo, este rol evolucionó hacia lo que hoy conocemos como programador. Interesante. Es un recordatorio de que la tecnología no se desarrolla en el vacío, sino que está influenciada por factores sociales y económicos. Pero ahora, me gustaría que nos adentráramos en el corazón de una computadora, Vamos allá. sus componentes. Perfecto. La sección componentes del artículo nos servirá de guía para desentrañar estos elementos a veces abstractos. Empecemos por la unidad central de procesamiento, la CPU. ¿La CPU? Es como el cerebro de la computadora, ¿no? Procesa instrucciones y realiza cálculos. Sí, pero en lugar de cerebro, pensemos en la CPU como el director de orquesta de la computadora. Entiendo. Coordina y ejecuta las instrucciones de los programas, gestionando el flujo de datos entre los distintos componentes. Y dentro de la CPU tenemos la unidad aritmética lógica, la ALU, que se encarga de las operaciones matemáticas básicas. La ALU, Ok. exacto. Es la que realiza las sumas, restas, multiplicaciones, etc. Y no olvidemos la unidad control, La unidad de control. que se asegura de que todo funcione en sincronía, decidiendo qué instrucción se ejecuta a continuación y controlando el flujo de datos. Pasando a la memoria tenemos la RAM. Es donde la computadora almacena temporalmente la información que está utilizando, ¿verdad? Exacto. Piensa en la RAM como una pizarra. Donde la computadora anota las cosas que necesita recordar en un momento dado. Sí. A diferencia del disco duro, que almacena información de forma permanente, la RAM es volátil, Ajá. lo que significa que la información se pierde cuando apagamos la computadora. Entonces, la RAM es como la memoria a corto plazo de la computadora, Sí, mientras que el disco duro es la memoria a largo plazo. una buena analogía. Y hablando de interactuar con el mundo exterior, tenemos los periféricos de entrada y salida. Ah, sí. Los dispositivos de entrada, como el teclado y el ratón, El teclado, el ratón. nos permiten introducir información en la computadora. Y los dispositivos de salida, como el monitor y la impresora, nos permiten ver los resultados. La impresora. Algunos dispositivos, como las unidades de disco duro, pueden actuar como entrada y salida, permitiendo la lectura y escritura de datos. Y para conectar todos estos componentes tenemos los buses, que son como las autopistas de la información dentro de la computadora. Los buses transportan datos e instrucciones entre la CPU, la memoria y los periféricos, asegurando que todos los componentes puedan comunicarse entre sí de forma eficiente. Sin ellos, la computadora sería como una ciudad sin calles. Un caos total. Exactamente. Hemos cubierto mucho terreno, hemos viajado desde los albores de la computación hasta el funcionamiento interno de estas máquinas. Y ahora que entendemos los componentes básicos, podemos explorar cómo estos componentes han evolucionado a lo largo del tiempo. Me parece genial. Desde las enormes computadoras de la era temprana hasta los dispositivos portátiles que usamos hoy en día. Las primeras computadoras como la ENIAC eran enormes y caras, consumían una cantidad ingente de energía. Ocupaban una habitación entera.
Y ahora un dispositivo que cabe en la palma de la mano puede ser mucho más potente. Exacto, pero su capacidad de procesamiento de datos, aunque limitada para los estándares actuales, supuso una revolución. Las empresas y los gobiernos vieron su potencial Claro. para automatizar tareas, agilizar procesos y obtener información valiosa a partir de grandes volúmenes de datos. Imagina pasar de montañas de papeleo a tener la información organizada y accesible electrónicamente. Sin duda, la eficiencia y la capacidad de análisis que ofrecían las computadoras eran irresistibles, pero el verdadero punto de inflexión llegó con la invención del microprocesador. El microprocesador. Ese pequeño chip Yeah. que contiene la unidad central de procesamiento miniaturizó la computadora y la hizo mucho más asequible. El microprocesador democratizó el acceso a la computación. Exactamente, ya no era un privilegio de grandes instituciones, sino una herramienta al alcance de todos. Y con la llegada del computador personal, la informática se expandió a todos los ámbitos de la sociedad. Cierto, la revolución de la computadora personal no solo cambió la forma en que trabajábamos y nos comunicábamos, sino que también dio lugar a nuevas formas de entretenimiento, aprendizaje y creación. Y los sistemas embebidos, Ah, sí. esas pequeñas computadoras que encontramos en todas partes. Los sistemas embebidos son la prueba de que la computación se ha integrado en el tejido de nuestra vida cotidiana, desde electrodomésticos hasta automóviles. Pasando por teléfonos móviles, las computadoras están presentes en casi todos los dispositivos que utilizamos. Es asombroso cómo la tecnología ha evolucionado en tan solo unas décadas. El ritmo de la innovación es vertiginoso, pero con esta omnipresencia de la computación también surgen nuevas preguntas y desafíos. Como por ejemplo, La facilidad de acceso a la información ha transformado la forma en que nos comunicamos, aprendemos y trabajamos. es verdad, Pero también ha planteado desafíos en cuanto a la privacidad, la seguridad y la brecha digital. comprender la historia de la computación nos ayuda a contextualizar estos debates Totalmente de acuerdo. y a tomar decisiones más informadas sobre nuestro futuro digital. Ahora que hemos explorado la evolución del hardware y su impacto en la sociedad, creo que es el momento de profundizar en el software. El software, La parte intangible que da vida a estas máquinas. el software es la esencia de la versatilidad y el poder de la computadora. Es el lenguaje que nos permite comunicarnos con las máquinas y darles instrucciones precisas. Estoy deseando desentrañar los misterios del software. Prepárate para una nueva inmersión, esta vez en el mundo del código, los algoritmos y las infinitas posibilidades que ofrece el software. Ya hemos hablado del hardware y de la historia. Y ahora llegamos al software, ese conjunto de instrucciones que controla el hardware, El software. que dota a la computadora de su increíble versatilidad. Exacto. El software es el lenguaje que permite a los humanos comunicarnos con las máquinas. Sin software, una computadora no es más que un conjunto de circuitos inertes. Es el software el que le da vida, el que la convierte en una herramienta capaz de realizar tareas tan diversas. Es increíble cómo algo intangible como el software puede tener un impacto tan tangible en el mundo físico. Es la magia del código, de los algoritmos. El software traduce nuestras ideas y deseos en un lenguaje que la computadora puede entender y ejecutar. Y la variedad de software es inmensa, reflejando la infinidad de tareas que podemos realizar con una computadora. ¿Y cómo podríamos clasificar los diferentes tipos de software? Es un mundo tan amplio que a veces me pierdo. Podemos hablar de dos categorías principales, Ujú. software de sistema y software de aplicación. Piensa en el software de sistema como el sistema nervioso de la computadora. Gestiona los recursos del hardware, como la memoria, el almacenamiento y los periféricos. El ejemplo más conocido es el sistema operativo. Claro, el sistema operativo. Como Windows o O- Mac OS. Es la base sobre la que se ejecuta todo lo demás. Exacto. El sistema operativo proporciona un entorno estable y controlado para que las aplicaciones puedan funcionar. Y luego tenemos el software de aplicación, que son las herramientas que usamos para realizar tareas específicas. Procesadores de texto, navegadores web, juegos, aplicaciones de diseño. ¿La lista es interminable? Efectivamente. El software de aplicación es lo que nos permite aprovechar todo el potencial de la computadora para satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestros objetivos. Es increíble cómo el software ha ampliado las posibilidades de la computación, desde simples cálculos hasta la creación de mundos virtuales en los videojuegos. El límite es la imaginación. Y no olvidemos el impacto del software en la sociedad. Ha transformado la forma en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y nos entretenemos. Ha democratizado el acceso a la información y ha conectado a personas de todo el mundo. Pero como toda herramienta poderosa, el software también plantea desafíos. La seguridad, la privacidad, la ética en el desarrollo de algoritmos. Son temas que debemos abordar con responsabilidad. Sin duda, a medida que el software se vuelve más complejo y omnipresente, es crucial que reflexionemos sobre su impacto en nuestras vidas y en la sociedad en general.
Esta inmersión en el mundo de la computadora nos ha dado una visión completa de esta tecnología que ha revolucionado el mundo, desde sus componentes físicos hasta el software que la impulsa. Hemos visto cómo la historia, la ingeniería y la creatividad humana se han combinado para crear una herramienta de un potencial extraordinario. Y ahora la pregunta es, ¿cómo utilizaremos este conocimiento para construir un futuro mejor? Una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a utilizar la tecnología de forma responsable para el beneficio de la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de la computadora.